Ya, habíamos estado viendo acerca de lo que son leyes físicas que rigen la neumática, ¿no? Entonces habíamos visto Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, y dentro de Gay-Lussac habíamos visto la variación que propone Charles. Habíamos hecho ejercicios, ¿no es cierto? Y ahora quiero comenzar un tema nuevo. Quiero definir dos conceptos que ya hemos visto. El uno es la presión, ¿no es cierto? El uno es la presión. Como ustedes saben, ya hemos manejado, hemos calculado la presión, hemos ocupado algunas leyes para calcular la presión de un gas o del aire, ¿no es cierto? Sin embargo, me gustaría dar una definición de presión. La presión, según la presión según la física, presión es igual. Esa fórmula, por favor, grábenla, aunque ya les di antes. Fuerza sobre área, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Definimos la presión como fuerza sobre área, es decir, la fuerza que se aplica sobre un determinado cuerpo, ¿no es cierto? O sobre un determinado gas o sobre un determinado sistema, podríamos también decir. En este caso, en la neumática, la fuerza que se aplica sobre un determinado gas, ¿no es cierto? Dentro de una área específica, ¿ya? Entonces, voy a poner un ejemplo de presión. Por ejemplo, si nosotros cogemos con un dedo y presionamos la mano, ¿verdad? Cogemos con un dedo y presionamos la mano, el dedo no va a provocar nada, ¿no? Porque tenemos una presión que es relativamente baja. Pero si cogemos una aguja o una punta más fina, ¿no es cierto? Una punta más fina y comenzamos a presionar la mano, como el área se reduce, la presión comienza a aumentar, incluso pudiendo provocar daños, o en este caso en la mano, en la piel, ¿no es cierto? Debido a que la presión aumenta. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que mientras menos área, más presión. Menos área, más presión. Mientras más área, menos presión. ¿Ya? Ahora, algo que ustedes tienen que saber es que los manómetros y todos los instrumentos de medida siempre nos van a dar una lectura de la presión relativa. Los manómetros y los instrumentos de medición como sensores que nos ayudan a medir presión siempre nos darán una lectura de presión relativa, ¿ya? Ahora, para nosotros poder sacar una presión absoluta a esa presión relativa, siempre tendremos que sumarle más la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 1.013, ¿no? Entonces, 1.013. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría repetir lo que dijo? Entre más área, menos presión. ¿Estoy bien o estoy mal? Entre más área, menos presión. Entre menos área, más presión. Siguiendo la fórmula, ¿no? La presión es inversamente proporcional al área. Entonces, mientras el área sube, la presión aumenta, perdón, mientras el área aumenta, la presión disminuye. Y mientras el área disminuye, la presión aumenta, ¿no? Es inversamente. Ok, gracias. Ya, ahora, algo que tenemos que nosotros saber es que la medida de la presión no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, la presión que nosotros tenemos, perdón, la presión atmosférica me estoy refiriendo. La medida de la presión atmosférica no siempre va a ser la misma. Cuando nosotros medimos la presión atmosférica en el nivel del mar, es una, y esa va a ser 1.03. Pero cuando nosotros comenzamos a subir, como por ejemplo vamos a Quito, y en Quito medimos la presión atmosférica aumenta, ¿cierto? Entonces, eso ocurre porque la presión atmosférica no es constante en cada punto de la Tierra, ¿no? En cada punto de la Tierra la presión atmosférica es variable.
Entonces, también la presión atmosférica puede variar de acuerdo a si está haciendo sol o si, por ejemplo, hay vientos, hay lluvia, hay variaciones de presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por convención, para todo lo que es sistemas neumáticos, nosotros vamos a tomar la presión atmosférica. Para todo lo que es sistemas neumáticos, la presión atmosférica que nosotros vamos a tomar va a ser 1.013, es decir, la presión que hay a nivel del mar, 1.013 bares. 1.013 bares, ¿ya? Esa va a ser la presión atmosférica. Otra cosa más es que para sistemas neumáticos nosotros vamos a trabajar solamente con bares. Cuando nosotros nos den algún dato en PSIs, nos den algún dato en pascales o en kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a transformar a bares, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que decir con respecto a la presión. La presión ocurre porque nosotros comprimimos el aire. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Y en el recipiente cerrado yo tengo aire adentro, ¿no es cierto? Este aire que está dentro de este recipiente cerrado se encuentra a una temperatura atmosférica, ¿no es cierto? Ese aire que yo solamente hice de cerrar el recipiente, ¿no es cierto? Este aire el cual solamente cerré el recipiente, está inicialmente a una presión atmosférica, es decir, no tiene una presión relativa. Pero si por medio de un compresor, ¿no es cierto? Que el compresor lo que hace es meter aire, ¿no es cierto? Lo que más pueda meter aire dentro de ese recipiente, entonces comienza a meter aire, lo que comienza a ocurrir es que las moléculas del aire comienzan a unirse, lo que más puedan unirse, ¿no es cierto? Entonces comienzan a unirse, entonces hagan de cuenta que, lo voy a dibujar aquí, hagan de cuenta que si yo tengo un recipiente así, ¿no es cierto? Inicialmente yo tengo aire en puntos así, ¿no? Puntos así, bastantes dispersos, ¿no es cierto? Bastantes dispersos, tengo el aire. Y el aire se encuentra, prácticamente las moléculas del aire se encuentran relajados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo genero presión neumática o presión de aire? Existe el compresor, ¿no es cierto? Que lo voy a dibujar por acá arriba. Existe el compresor, que voy a dibujar como un pequeño circulito, como un motor, ¿no es cierto? Un pequeño motor, ¿no es cierto? Este compresor lo que hace es que comienza a meter aire dentro del recipiente, ¿no es cierto? Al meter aire dentro del recipiente, lo que comienza a pasar es que las moléculas del aire comienzan a estar más pegaditas, entonces comienzan a estar súper pegadas así, comienzan a pegarse muchísimo. Entonces, como comienzan a pegarse muchísimo, ¿no es cierto? Es como que yo tuviera más o menos aplastando un resorte. Es como que yo tuviera un resorte que lo tengo aplastando. Entonces, ¿qué pasa con ese resorte que está aplastado? Que está comprimido, el resorte que está comprimido. Lo que pasa en el resorte comprimido es que hay una energía potencial, ¿no es cierto?, almacenada en esa compresión del resorte. Lo mismo pasa con el aire. Al yo tener las moléculas del aire así, todas bien pegaditas, es como que yo tuviera un gran resorte, ¿no es cierto? Un gran resorte aquí, ¿no es cierto? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar energía potencial neumática. Entonces, esta energía potencial neumática, el momento en que yo le doy un espacio de fuga, ¿no es cierto? Es decir, el momento en que yo le conecto con una tubería acá, el aire lo que va a hacer es va a comenzar a salir, va a comenzar a salir. El aire va a comenzar a salir por esta tubería. Va a comenzar a salir por esta tubería, ¿no? Entonces va a comenzar a transportarse el aire. Ahora,
Toda esta energía potencial que se genera por tener aire aquí, así moléculas de aire bien pegaditas, todas bien pegaditas, toda esta energía potencial que se genera, toda esta energía potencial, em, toda esta energía potencial, prácticamente, toda esta energía potencial, se le conoce como presión. A la energía potencial del aire que tiene el aire comprimido se le conoce como presión, ¿ya? ¿Sí está claro? A la energía que tiene el aire comprimido, la energía potencial del aire comprimido, es decir, al tener todas estas moléculas así todas bien pegaditas, súper pegaditas, a eso nosotros le conocemos como presión. O nuevamente es la misma analogía de tener un resorte comprimido, ¿no es cierto? Y el momento en que yo lo suelto, ese resorte va a salir con mucha fuerza, ¿no es cierto?, hacia adelante. Lo mismo, si yo le doy una tubería a este aire comprimido, el aire comprimido va a comenzar a fluir, ¿no es cierto? Porque aquí está presionado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, dije, buenas tardes con todos, compañeros. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, este video lo voy a ver, les voy a hacer ver después. Ahorita no. Entonces, quiero hacer hincapié aquí. Dije una pregunta, ¿qué significa en lo que es de la presión es igual a F entre A? La F, ¿qué significa? Y la... F significa fuerza. F significa fuerza y A significa área. Presión es igual a fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? Lo voy a dejar esto por acá para que después lo puedan copiar. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro recipiente, una vez que nosotros tenemos nuestro recipiente, ¿no es cierto? Y nuestro recipiente tiene presión de aire. Tiene mucho aire aquí. Aquí adentro hay aire, ¿no es cierto? Tiene presión de aire aquí adentro. ¿Ya? A este recipiente nosotros le conectamos a una tubería. A este recipiente le conectamos a una tubería, ¿cierto? Aquí en este punto. Y lo que va a pasar es que el aire va a comenzar a fluir. El aire va a comenzar a fluir. Entonces, como el aire comienza a fluir, ¿no es cierto? Las partículas de aire comienzan a fluir por esa tubería. A este flujo de aire nosotros le vamos a conocer como caudal. ¿Listo? Al flujo de aire que circula por la tubería, ¿no es cierto? Le vamos a conocer como caudal. Entonces, el concepto de caudal es que caudal es la cantidad de aire que circula por un conducto determinado o por una tubería determinada en un determinado tiempo. ¿Ya? Caudal es la cantidad de aire que circula por un conducto determinado en un determinado tiempo. Ahora, ¿a qué se les hace parecido este concepto? Que caudal es la cantidad de aire que circula por un conducto determinado o una tubería determinada en un determinado tiempo. ¿No se les hace parecido un poco a la corriente eléctrica? Sí. Sí, ¿no es cierto? De hecho, nosotros vamos a decir que el caudal es la analogía,
El caudal es la analogía de la corriente eléctrica. Entonces, caudal es la analogía de la corriente eléctrica. Caudal es la analogía, perdón, es la analogía, es decir, tiene el mismo concepto, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica, ¿ya? El caudal tiene el mismo concepto de la corriente eléctrica. Entonces recordemos un poquito el concepto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula por un determinado conductor en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Esa es la corriente eléctrica. El caudal es la cantidad de aire que circula por una tubería en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, prácticamente es el mismo concepto. Ahora, si caudal es la misma analogía de corriente eléctrica, presión, ¿de qué será analogía? Del voltaje, Muy bien, porque de es voltaje. directamente proporcional y eso. Ya, muy bien, de voltaje, ¿no? Entonces, caudal es analogía de corriente eléctrica, presión es analogía de voltaje. Ahora, entonces, vamos a decir que la presión también es la fuerza que se necesita para mover una cantidad de aire desde un punto hacia otro punto. Esa es la presión, ¿no es cierto? Por favor, vayan anotando. Con todo, también ya estoy subiendo los videos, pero es importante que ustedes tengan claro estos conceptos de presión, ¿no es cierto? El concepto de presión es que es la fuerza que se necesita para mover una cantidad de aire desde un punto hacia otro punto, ¿no es cierto? Y caudal es la cantidad de aire que circula por una determinada tubería en un determinado tiempo. Ahora, caudal se expresa en litros por minuto o en metros por hora, ¿ya? Nosotros casi siempre vamos a ocupar la expresión de litros por minuto. Casi siempre vamos a ocupar la expresión de litros por minuto. Casi siempre vamos a ocupar la expresión de litros por minuto. Ahora, nosotros, en lo que se refiere a sistemas neumáticos, nosotros vamos a ocupar un caudal nominal de 6 litros por minuto por el sistema neumático, ¿no? Y la presión absoluta de un sistema neumático casi siempre será 7 bares presión absoluta de entrada y 6 bares de salida, teniendo como caída de presión 1 bar. Todo esto en presiones absolutas. Entonces, repito, ¿no? En valores nominales casi siempre nosotros tendremos que el caudal para sistemas neumáticos será 6 litros por minuto. ¿Ya? El caudal para valores nominales para sistemas neumáticos será 6 litros por minuto. Y la presión será 7 bares, la presión absoluta de todo, casi siempre. La presión absoluta será 7 bares. La presión de entrada y la presión de salida será 6 bares. Esto considerando todo esto a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? O sea, dije que si es que están todos esos valores van a ser reflejados. Perdón, otra vez dígame. O sea, trató de decir que si tenemos, por ejemplo, en la temperatura unos 25 grados, ya no van a ser esos valores de presión absoluta, sino que van a cambiar. Sí, pueda que varíe si es que tenemos 25 grados, pero lo que quiero decir es que casi todos los sistemas neumáticos trabajan a 7 bares de presión absoluta. Todos los sistemas neumáticos. De hecho, de hoy en adelante, ustedes me van a escuchar decir, por ejemplo, la presión de entrada, la presión relativa de entrada es 6 bares. Entonces, ustedes ya saben que 6 bares
es relativa, ¿no es cierto? La presión relativa, porque estoy diciendo que es la presión relativa de entrada. Y ustedes ya saben que al transformar la absoluta, eso va a ser 7 bares, ¿no es cierto? Entonces, casi todos los sistemas neumáticos trabajan con 6 bares de presión relativa o 7 bares de presión absoluta, ¿ya? Y de caudal nominal, casi todos los sistemas neumáticos trabajan con 6 litros por minuto. Ese es como el caudal nominal estándar que todos los sistemas neumáticos ocupan. Ahora, ese caudal está a una temperatura de 20 grados centígrados. Todo esto está a una temperatura de 20 grados centígrados. Nosotros no le vamos a hacer mucho caso si es que hay cambios de temperatura. No mucho porque no hay mucha variación, digámoslo así, no hay mucha variación, o la variación que hay no afecta mucho al funcionamiento de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, bueno, ahorita les voy a pedir que vean por favor este video. Déjenme borrar todo lo demás. Por favor, vean este video. Vean el video. Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado unidad de preparación de aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento.
Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B, por ejemplo. En este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com. Bien, resumen del video. ¿Me ayudan, por favor?
Por lo que yo más o menos entendí, dice que el PLC actúa enviando un pulso para mover ese cilindro y ahí movemos ¿cómo se llama esto? La electroválvula. Ajá. Sí, se mueve una dirección y de ahí cambia de sentido y expulsa el aire comprimido. Y así para los dos. Tiene dos escapes. Ya. ¿Alguien más que me ayude, por favor, con... Muy bien, Milton, ¿no? Excelente, excelente la acotación. Bastante bien. ¿Alguien más que me ayude con un resumen del video? Yo lo que más o menos entendí al inicio fue que para que se pudiera utilizar este sistema, primeramente el aire debe pasar por un proceso de purificación de impurezas y pasa por tres etapas, por lo que pude apreciar, para poder, en este caso, también lo que más se utilizaba para que si es realizar un trabajo que se desplaza, podemos linealmente, utilizan el controlador, sea cual sea este, y mediante aproximadamente una válvula hago desplazar el cilindro desde un punto hacia otro punto y le puedo volver retrayendo, eso se puede hacer mediante la electroválvula, cerrando o abriendo, ¿no? Muy bien. Ya, listo. Excelente, ¿no? ¿Alguien más que se quiera animar a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ya en el video? Yo, Inge, por lo que logré entender era que gracias al compresor, que en este caso trabaja como el que recibe aire, gracias a él podemos enviar presión hacia lo que es, enviar aire con presión hacia lo que es los filtros, que una vez pasados los filtros van a lo que es a donde se encuentra el PLC, expulsando lo que, dependiendo cómo quiera el operador, funcionar en este caso las electroválvulas. Ya, muy bien. Bien, sí, justamente todo lo que ustedes acaban de decir, el resumen que acaban de dar, es el resumen correcto. Nosotros cogemos el aire del ambiente lo comprimimos dentro de un recipiente, luego de esto lo pasamos por un tratamiento que es para eliminar impurezas, también lo lubricamos al aire y luego este aire pasa por un sistema o válvulas de control y luego a los actuadores, ¿no es cierto? Estas válvulas de control las podemos controlar con PLCs, también podemos controlarlas con contactores, lógica de contactores, control eléctrico, también podemos controlarlas con control mecánico, incluso con control neumático. Si no entendieron el video, no importa, el objetivo del video es que ustedes tengan una idea de todo lo que nosotros vamos a ver en este curso. Entonces, a lo largo de este semestre, nosotros vamos a estar viendo cada uno de los componentes, comenzando desde los compresores, luego comenzaremos comenzando desde los compresores, luego con las válvulas de control, compresores, unidad de mantenimiento, válvulas de control y luego actuadores, ¿no? Vamos a estar viendo a detalle cada uno de estas partes y también estaremos haciendo simulaciones en FluidSim, que por cierto ya les pasaré en estos días. Bueno, hoy mismo me comprometo a pasarles el instalador, a subirlos a la nube, al instalador para que ustedes lo puedan descargar y con un pequeño video tutorial lo puedan instalar. Listo. Esto solamente es para que tengan una pequeña idea acerca de lo que es sistemas neumáticos. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿No? Muy bien. Sí, no, sí, perdón. En aspecto al alcance de poner el video, yo me quedé pensando en la parte de que decía que tenía 7
este bar de entrada y este bar de salida. Esto hacía referencia a la presión de entrada y la presión de salida. Ah, ya, la presión de entrada y la presión de salida. Sí, son diferentes. Porque, Sí, lo que pasa es que en todo sistema neumático hay pérdidas, como en todo sistema, ¿no? En el sistema eléctrico también hay pérdidas, en los sistemas mecánicos también. Entonces, en los sistemas neumáticos hay pérdidas y se reconoce como la pérdida nominal de la presión como un bar de pérdida, siempre en todo sistema neumático, ¿no? Entonces, pero ese bar puede variar. Por eso es que algunos autores